Tiene la palabra el congresista Israel Lazo. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los colegas congresistas y resaltar la importancia del tema que se está tocando hoy día. Hablar de agricultura es hablar de empleo. Hablar de agricultura es hablar del problema del agua. Hablar de agricultura es hablar de conectividad, de carreteras, de ciencia y tecnología. El tema de agricultura es un tema que no se ha tocado con la debida importancia y con la energía que se necesita en esta actividad para el desarrollo del Perú. El 70% del presupuesto del Ministerio de Agricultura se va en gastos corrientes. Es triste y lamentable ver cómo nuestras instituciones de investigación fabrican científicos para que se vayan a otros países. Hemos visto peruanos en Holanda desarrollando la papa. Y es triste que nos vean como una agricultura de recolectores. Nos retroceden al plano primitivo. Este pleno agrario va a ser un hito importante en la historia de la agricultura, del desarrollo del Perú, si es que realmente pasamos hacia la acción, si realmente podemos tener la fuerza que tienen como lo tienen en las Bambas, que arrodillan al Estado, les ponen presupuestos para solucionar problemas de empresas privadas. El tema del agua. En mi región, Junín, existe más de 18 lagunas que podrían generar una reserva de más de 100.000 millones de metros cúbicos de agua, que sin embargo no han sido intervenidas, no se tiene ninguna perspectiva de poder apoyar al Valle del Mantaro a tener 2 cosechas anuales, a pesar de contar con este recurso hídrico. Sin embargo, vemos grandes obras en el norte para la agroindustria, para las grandes empresas. Sin embargo, al campesino, al que genera la mayor cantidad de empleos en el Perú, se les da la espalda, se le ningunea, se le olvida descaradamente. El implementar políticas que generen desarrollo en este sector va a hacer a que se solucione los conflictos sociales que nosotros tenemos a diario en nuestro Perú. El voltear la mirada hacia el Perú profundo es combatir al narcotráfico, al narcoterrorismo en la zona del BRAE. Tenemos organismos como De Vida que no han sabido canalizar sus fondos que les dan los peruanos, plata de los peruanos, y no se encuentran resultados positivos en favor de los agricultores. Pasando al tema, es importante este proyecto de ley porque se está enseñando a ser empresarios a los agricultores, se les está enseñando a ver las posibilidades de no estar en manos de los intermediarios, y es obligación del Estado generar los espacios para que ellos puedan vender sus productos. Es importante que se genere este proyecto de ley porque a través de este proyecto se tiene que mejorar sus tecnologías, se tiene que mejorar sus estadísticas. ¿Y por qué también es importante este proyecto de ley? Porque tiene que intervenir SENASA para que se... Tiempo adicional. SENASA se ha convertido en un pequeño club de constructores donde solamente se le da certificaciones a ciertos productos donde fluye el dinero. Sin embargo, tenemos productos que son premiados a nivel mundial y no cuentan con esas certificaciones. No se da valor a los pisos ecológicos que tenemos en el BRAE, en la sierra, y se le impulsa. Conozco un centro poblado llamado Tunzu, en Concepción,
en el Alto y Bajo Tulumayo, donde los agricultores han hecho su propio canal de riego. Hace 2 años que hay un proyecto que tenía que mejorarse ese centro poblado. Y he visto también, he sido testigo como ellos compraron un camión para poder sacar sus productos hacia la capital, hacia Huancayo, y vender directamente y tener más posibilidades de ingresos para sus comunidades. Tiempo adicional. En intervención del Estado están mejorando sus cosechas, están mejorando su comercialización. Y este foro es importante porque se tiene que escuchar a Perú profundo, a ese Perú que se para diario, a ese Perú que pierde mucho dinero a través de ese pago, un pago que no es de acuerdo a la realidad. El café se vende por debajo de su costo de producción. No hay solución al problema de la roya. Por eso que exigimos políticas que se incremente los presupuestos hacia este sector, pero que este incremento se haya invertido en el desarrollo de este sector agrícola, no en la burocracia dorada que se lleva los sueldos, que se lleva el hambre, la miseria, la esperanza de los campesinos. Felicito esta sesión agraria que se está realizando acá en el Congreso, porque creo que vamos a despertar. Para que concluya, por favor. Vamos a despertar en la conciencia de los peruanos que gracias a este sector podemos alimentarnos, gracias a este sector podemos comer los mejores productos en la capital y podamos entender el sacrificio que cuesta producir estos productos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ángel Neira. Gracias, señor presidente. También felicito el pleno, que se haya desarrollado el pleno agrario, pero más allá de la retórica, más allá de las poses a la tribuna, de la importancia de este pleno, es evaluar qué ha sucedido durante 200 años. Que ha salido durante 200 años de república, de este gran sector heredado de nuestro imperio incaico. La reforma agraria dicen que es por culpa, no se ha desarrollado el sector agropecuario por culpa de la economía de mercado. Y dicen que la reforma agraria, donde se decía la tierra es para el que trabaja, dice que gracias a ello tenemos este resultado. ¿Cuál resultado? Por Dios, ¿cuál resultado? Este sector está excluido de las políticas públicas. Este sector está en un proceso de exterminio, así como la pequeña minería, como el pequeño pescador artesano, señor presidente. Colegas parlamentarios, hay que evaluar el resultado. Claro que vamos a aprobar leyes para nuestros hermanos de agricultores. Yo no soy agricultor, pero gracias a la agricultura alimentamos a nuestras familias, nos nutrimos día a día. ¿Acaso el Estado, o sea, el Ejecutivo es el responsable? No la economía de mercado. El Ejecutivo es el que tiene los recursos, millones para el Ministerio de Agricultura, para Ciencia y Tecnología, para la producción. Solamente cuando hay protesta razonable y justa de nuestros campesinos, recién los ministros se acuerdan y viajan hacia allá y hacen talleres, mesa de trabajito. Aspirinas, ¿no?, para un mal endémico de improvisación, de ineptitud hacia este sector. No quiero ni un aplauso de la tribuna, más bien estaremos tristes, porque no se va a resolver este tema. El Ejecutivo no lo va a resolver. Es cierto, como muchos han dicho, el Perú está dividido en sectores económicos. El 1% es el que maneja las políticas públicas a su favor y el 99% están excluidos.
Y no seamos cómplices con una retórica, con una demagogia, diciendo que nuestros hermanos campesinos, porque no lo va a resolver, no lo van a resolver. Están abandonados. Mire, la PEA, he escuchado de la PEA, es cierto. Durante los 200 años en el mundo los países desarrollados han reducido del 90% de la PEA a 2%, porque han desarrollado otros motores de desarrollo. Se han desplazado, la PEA se ha desplazado a otros. En cambio acá todavía mantenemos. Acá la gran minería es el que sostiene el país, el que paga la olla. La agroindustria, pero los pequeñitos estamos excluidos. Un ejemplo, los emolienteros consumen 700 millones de productos agriculturos al año para dar desayuno alimentar a 5 millones diarios a gente trabajadoras, de bases, de mototaxistas, que trabajan en los paraderos, los otros trabajadores, hasta loncheritas para sus hijos se acuden, quinoa, hamaca. No hay mercado, pues. Ellos generan su mercado. ¿Acaso ese mercado le dio el Estado? El gobierno municipal los persigue, crean mafias, les cobra cupos por 1 metro cuadrado. Entonces, señor presidente, Tiempo adicional. No seamos cómplices de una ineficiencia del Ejecutivo. Ellos tienen el presupuesto, ellos tienen que desarrollar capacitación, sierra exportadora, disque que fue para el pequeño agricultor. Mentira, es mejorar para el intermediario, para que exporte y se lleve el drawback, tenga ese privilegio. Entonces, miremos bien, no saquemos leyes que el Ejecutivo no lo va a ejecutar, no lo va a implementar. Digámosles en su cara, ustedes defienden solo al 1%, eso es política de neomercantilismo, es el neomercantilismo el que se colude con autoridades para corromper, para corrupción del presupuesto del Estado. Pero no existe una verdadera política para los pequeños, no existe, están en proceso de exterminio y nosotros seremos cómplices si no se lo decimos en su cara. Trabaje para la mayoría y no para un grupo de privilegiados. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Humberto Morales. Gracias, presidente. Saludar a la representación nacional, también a los representantes de los gremios de Agrobanco que se encuentran aquí. Antes de iniciar mi participación, presidente, me pide una interrupción el congresista Hilberto Curro, si usted lo permite, presidente. Congresista Curro, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los hermanos que representan a diferentes gremios que están presentes en este hemiciclo y también saludar a nivel nacional a nuestros hermanos productores. Presidente, la verdad, el problema del agro a nivel nacional siempre es el problema de abandono, de falta de atención de parte del Estado a los pequeños agricultores. Hay que remarcar con mucho énfasis la agricultura familiar. La agricultura familiar es una característica fundamental que a un 70% de la población nos alimenta. Los peruanos dependemos de la agricultura familiar, pero lamentablemente las prioridades que se dan en cuanto a la atención en nuestro país es a las grandes agroexportadoras, los cuales Segunda interrupción. han llevado al fracaso a Agrobanco y hoy por hoy nuestros pequeños agricultores están abandonados, reclaman asistencia técnica. Tenemos el orgullo de que nuestros antepasados nos han dejado una situación muy importante de tecnificación de productos, y por eso hoy por hoy hemos alcanzado a niveles más altos de que nuestros productos se han identificado a nivel nacional como plantas medicinales. Por eso el día de hoy yo quiero aprovechar del 6 al 16, está llevándose a cabo una gran feria ganadera en la ciudad de Juliaca, en la región Puno. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Morales. Gracias, presidente. Iniciando nuestra participación, tenemos que decir
Hoy día, 14 de junio, en que conmemoramos el nacimiento del gran amauta José Carlos Mariátegui, que planteara en esencia fundamental el problema del campo y el problema agrario, donde el problema fundamental era la tierra y que no necesariamente es bandera de algunos indigenistas nada más, sino es una lucha constante que debe llevar adelante el campo peruano. Desde este punto de vista, presidente, tenemos que decir además que en circunstancias anteriores a la reforma agraria, cuando los gamonales copaban todos los espacios y tomaban decisiones del futuro de la patria, y que vendían además, al propio estilo de Odebrecht hoy día, vendían además todos los intereses de este país, y se decía aquí, en este espacio peruano, se decía de que al igual que en circunstancias medievales, iba el pongo, iba el campesino, iba a ser explotado en esas circunstancias. Y luego vino la reforma agraria. Pero estos personajes ya latifundistas supieron negociar con gobiernos y tomar el poder en diferentes espacios del país. ¿Y se han repartido el país y han creado leyes? Por supuesto que sí. Y ahí tenemos Olmos, ahí tenemos Chavimochic en manos de Odebrecht y de otras empresas transnacionales que compulsivamente y a precio de ganga compraron terrenos y usufructuaron los recursos con dinero del Estado, dinero de todos los peruanos, de los impuestos del país. Se hizo infraestructura agraria que hoy beneficiaron, sí, miles de millones que se han llevado y se seguirán llevando seguramente hasta que haya un gobierno propiamente de interés nacional. Y por eso, presidente, este Congreso también ha asumido su responsabilidad con esas grandes transnacionales. Aquí se han exonerado de impuestos y aranceles a los importadores. Aquí se ha exonerado a las grandes exportadoras, diciendo de que aquí iba a haber trabajo. El cholo barato, el esclavo y el pongo moderno ya se encontraban nuevamente en escena vía ley, vía llamada democracia para algunos neoliberales. Por eso es congruente con lo que están diciendo hoy día los hombres agrarios. Vamos contra el modelo neoliberal. Y lo hemos dicho, que empobrece cada vez más al campo. Tiempo adicional. Que enriquece a una minoría. Y esa minoría pretende otra vez más poner la ley de promoción agraria para poder resolver sus problemas. No, para continuar con el afán de lucro por encima del campesino. Por eso, presidente, tenemos que decir que hay ahora, en estas circunstancias, un abandono total de la pequeña agricultura, esa agricultura que alimenta al 70% de peruanos. Y ese abandono de esa pequeña agricultura tiene también un interés detrás, porque si no habría una diversificación productiva, se avanzaría hacia la seguridad alimentaria y estas empresas quizá no tendrían el espacio que hoy les da el gobierno de turno. Agrobanco, ni qué decir, presidente. Agrobanco que ha quebrado por un interés de casi 27 empresas que se han llevado poco más del 40% del dinero del banco. ¿A dónde? A las arcas de los paraísos fiscales. Ese es Agrobanco, presidente. ¿Qué ha hecho? Tiempo adicional. ¿Qué ha hecho el ministro de Agricultura hasta este momento, presidente? ¿Cuál ha sido la demanda del Ejecutivo? Dice que está judicializado. Después que han hecho el daño al país, todos callados, que siga pues el sueño de los justos. Esto, presidente, es inaceptable. Tenemos además el seguro agrario. Un seguro agrario que beneficia a la aseguradora. Un seguro agrario que está por intereses del afán de lucro y beneficios bajo la mesa de aquellos corruptos que todavía quieren seguir siendo blindados. Ese seguro agrario, presidente, tiene que ser revisado. Y en contraparte, presentamos leyes pues para que haya una feria campesina. Bueno, está muy bien, las aplaudimos. Pero los temas de fondo se tienen que tratar con urgencia. ¿Qué tenemos, presidente? Además, nosotros ya habíamos presentado y ha habido leyes, presidente, aprobadas por este Congreso. La ley de cambio climático que todavía no es... Para que concluya, por favor. Y que en estas circunstancias, presidente,
Dicen que tienen observaciones técnicas y hay que seguir esperando. Cuando se dan aranceles, se exonera de aranceles, impuestos, nadie hace una información técnica. Estos traidores a la patria son capaces de todo. En estas circunstancias exijo, presidente, que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente continúe resolviendo ese tema, presidente. Tenemos la Ley de Defensa Cabecera de Cuencas, que también tiene observaciones. ¿Observaciones de qué? La ley se ha aprobado, señor. Y los técnicos y tecnócratas del Ejecutivo, para que concluya, tienen que resolver ese problema, presidente. Esa es la lucha que creo que está llevando adelante el agro peruano. Y los campesinos del Perú exigen, presidente, atención. Atención en el agua, atención en la tierra. Nosotros seguiremos firmes en ese esfuerzo por transformar la patria. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Morales. Antes de cederle el uso de la palabra a la congresista Tania Pariona, quisiera hacerles una invocación. Tenemos 18 temas, específicamente de temas agrarios en agenda. La idea es, señora Corrita, la idea es poder debatir todos los temas y, si es posible, aprobarlos. Yo les pediría, reconozco el entusiasmo y el interés que hay por participar en cada uno de los debates, pero les pediría, por favor, que traten de sintetizar su participación para no terminar el día debatiendo 3 o 4 proyectos, sino debatiendo los 18. Muchas gracias. Congresista Pariona tiene la palabra. Subak puncha o kachun, llapallaykichikpaj hatun napaykuynita ya kachun, agricultores, turinchikunapaj, ñanchikunapaj kunan puncha. Presidente, el día de hoy efectivamente es un día histórico para nuestro país y especialmente para las familias agricultoras, porque después de consecutivos paros que hemos tenido, recuerdo el año 2017, en diciembre, cuando salieron los productores de papa justamente a protestar y reclamar sobre la baja de precio y la falta de acceso a un mercado justo para vender sus productos, pero también el último paro desarrollado por distintos gremios convocados por Conveagro en mayo de este año, y a un mes es posible tener este pleno para justamente priorizar muchas de las demandas y necesidades postergadas por larguísimos años aquí en nuestro país. Respecto a la propuesta de ley que se está discutiendo en este momento, la Ley de Promoción del Desarrollo en los Mercados de Productos Agropecuarios, hay que recordar que esta ley, colegas, existe desde el año 2011. Desde el año 2011 ya se incluía a las comunidades campesinas y las actividades de las ferias, por ejemplo, agropecuarias. Y si hacemos una evaluación, es que no necesariamente han sido efectivas, porque desde el marco legal habían algunos vacíos que en esta ocasión se intenta subsanar. Por ejemplo, incluir también a las comunidades nativas. ¿Eso es importante? Sí. Lo segundo es la transferencia de conocimientos técnicos, innovadores, que permitan mejorar la producción de nuestros hermanos productores, especialmente en la pequeña agricultura. ¿Eso es importante? Sí. Pero lo que hay que decir, presidente, es que desde el nivel nacional no hemos podido desarrollar siquiera un programa que permita que esa pequeña agricultura tenga acompañamiento técnico, tenga acceso a financiamiento, tenga toda la mejora posible, por ejemplo, en el manejo de su tierra. Me refiero al abono, me refiero a esa tierra fértil que le permita producir en un término de agricultura sostenible, agricultura orgánica. Entonces, presidente, yo quiero hacer unas 2 precisiones. Uno, que el dictamen de la Comisión Agraria, en concordancia con las leyes que tenemos, puede incorporar en las disposiciones complementarias las modificaciones de la ley orgánica del gobierno regional, el artículo 51, donde le da función al gobierno regional para organizar este conjunto de actividades de ferias agropecuarias y también del acompañamiento técnico. Y en el artículo 83, dentro de la ley orgánica de municipalidades. Esto es importante, sí, porque actualmente, de alguna u otra manera, los gobiernos locales, así como el gobierno regional, desarrollan ya las ferias en nuestros territorios, en nuestras regiones. Sin embargo, tiempo adicional. Sin embargo, tienen que sacar recursos de donde no hay y instalar la feria,
y tampoco eso garantiza, por ejemplo, el gasto logístico que deben asumir los productores, el traslado de los productos, por ejemplo, la movilidad, el retorno, entre otros que seguramente terminan siendo en cierta forma una carga para los gobiernos regionales y más cuando no tienen un presupuesto. Eso significa, presidente, la relevancia de contar con un viceministerio de Agricultura familiar, que tenga un presupuesto digno, que tenga una estructura de tal forma que ponga a los agricultores también como capaces de transformar su realidad desde la actividad que desarrollan. Entonces, presidente, yo quiero saludar esta iniciativa porque permitiría de algún modo realzar la labor que vienen desarrollando nuestros hermanos de esta pequeña agricultura y también de nuestras comunidades, tanto campesinas como nativas. Yo voy a otorgar... Tiempo adicional. La interrupción al congresista Dagmer antes de concluir. Gracias. Congresista Manuel Dagmer, tiene la interrupción. Sí, señor presidente, agradezco a la congresista Pariona. Creo que el debate que hasta ahora se ha producido confirma que en el Perú la agricultura está siendo postergada por la importación de alimentos. Y si no ponemos explícitamente en esta ley que las comunidades campesinas y nativas tienen participación en ese proceso para que consulten con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales lo que está señalado en la ley, lo que va a ocurrir es que los supermercados van a ir apareciendo por todos lados, llevando los alimentos y desplazando a las comunidades. Eso ya está ocurriendo sin que haya esta ley. Y si no se pone a las comunidades campesinas, que son las que tienen una participación mayoritaria en la producción de alimentos en el Perú, las que tienen además la producción mayoritaria en las tierras peruanas, en todos los sectores, si no se pone, va a ser reemplazada, como ocurre en otras partes de América Latina y del mundo, va a ser reemplazada por los importadores de alimentos o por los fabricantes industriales de alimentos a partir de conjugar determinados insumos. Por eso yo entiendo que hay una concordancia unánime en el Congreso de que se ponga explícitamente, no como una referencia posible en el debate. Para que concluya. En la ley misma se ponga que tiene que ser coordinada con las comunidades campesinas y nativas, para que ellas tengan y puedan ejercer sobre las tierras que les pertenecen justamente la participación en la producción agropecuaria nacional. Congresista Pariona, puede continuar. Sí, presidente, en esa línea, para concluir, creo que es de suma importancia y además ponerlo de manera explícita que en los procesos de elaboración de los planes estratégicos que estarán a cargo de los gobiernos regionales y locales se considere la participación plena de las comunidades, tanto campesinas como nativas. No es posible tener un plan estratégico, menos en estas alturas que se habla muchísimo de la participación ciudadana, construidas desde el gabinete y terminan cometiendo las mismas falencias, sin identificar lo que hace falta, las necesidades que tienen los propios agricultores de esa base comunitaria. Entonces hay que poner énfasis, yo pediría al presidente de la Comisión Agraria tomar en cuenta este aporte para que participen las comunidades campesinas y nativas en los procesos de elaboración de los planes estratégicos. Dicho eso, presidente, nosotros vamos a respaldar esta iniciativa y saludo la gran presencia que el día de hoy tenemos de parte de los agricultores de nuestro país. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Saludando la presencia de la ministra, saludando a los gremios de productores y definitivamente incluir a las comunidades originarias, a las comunidades nativas, es una necesidad. Pero no solamente se trata, señor presidente, de incluirlos en la ley, sino de aplicar la ley. Tenemos la 29676, señor presidente, que promueve la participación de los mercados de productores y, sin embargo, tenemos que acudir a otra ley para seguir ampliando la inclusión. Pero no solamente se trata de inclusión, sino de darles herramientas para que puedan apoyar y avanzar hacia la competitividad y hacia la productividad. Señor presidente, tenemos hoy día los agricultores de arroz. En Piura, por ejemplo, ¿cuánto reciben por cada saco de arroz? 44 a 47 soles. ¿Cuánto les cuesta instalar esa hectárea de producción? Les cuesta instalar más de 7,000 soles. ¿Cuánto reciben al final de su cosecha? 4,000 soles. Terminan perdiendo, subsidiando la economía de miles de hogares. Y sin embargo, presidente, ¿qué hacemos
¿qué hacemos frente al ingreso de producción de arroz importado, que algunos ni siquiera cumplen los requisitos? Es arroz casi plástico que da bote y lo utilizan incluso en programas sociales. Por eso, señor presidente, lo que tenemos que garantizar a través del Ministerio de Agricultura es un programa efectivo que ayude a mejorar la productividad, la competitividad, capacitación, asistencia técnica y, señor presidente, políticas claras y políticas serias. No se trata, todos los años vamos a la reforma. Sale el ministro y volvemos a otra nueva reforma de acuerdo a la percepción que tiene cada persona que está en el ministerio. Lo único que tenemos, señor presidente, es retroceso. Me piden 2 interrupciones, señor presidente, el congresista Pasa y el congresista Pasa. Congresista Pasa, ¿tiene la interrupción? Gracias, señor presidente, gracias, colega. En realidad, dentro del abandono que decimos que está el país referente al agro, en Arequipa tenemos el gran proyecto Majes Siguas 2, que cuesta 550 millones de dólares. Sin embargo, esa obra está paralizada por obra y gracia de Cobra, la empresa constructora, está paralizada ya hace varios meses atrás, señor presidente. Entonces creemos de que es urgente, pues, de que se haga esto, no importando incluso de que en la ley general del presupuesto, el MEF aprobó o hizo aprobar, ¿no?, un artículo en el que se garantiza a la empresa Cobra por 300 millones. Sin embargo, hasta el momento la empresa Cobra no muestra su cierre financiero, lo que quiere decir que no tiene plata, lo que quiere es más. Congresista Espinosa, puede continuar. Gracias, presidente. Presidente, el caso que ha mencionado el congresista Pasa se suma, señor presidente, al caso de la gran corrupción que se instaló en el Banco Agrario. Señor presidente, ¿cuánto sufre un pequeño productor para conseguir un mini crédito? Va al PCI, va por aquí, va por allá y no se lo aprueban, no le aprueban su plan de negocios. Señor presidente, y sin embargo, aunque el Banco Agrario nació para atender a los pequeños productores, ¿quién nos da cuenta ahora? Primero, cómo se aprobaron esos grandes créditos para beneficiar a unos pocos y después pasarle la factura queriendo cerrar el propio Banco Agrario. Por eso, señor presidente, ¿el Congreso acaso tiene la culpa de esa corrupción? Tiempo adicional. El Congreso, señor presidente, siempre está viendo propuestas legislativas que puedan ayudar a los productores. Y sin embargo, señor presidente, no tenemos ni el avance de los grandes proyectos de irrigación, que eso sí cambian la historia y cambian la vida de los pequeños productores. Pero no, señor presidente, dándole tierras a los grandes, sino dándole tierras a los pequeños. Contra esa corrupción tenemos que luchar. Y esa corrupción, señor presidente, no está en el Congreso, ni siquiera en los gobiernos de turno. Está en quienes siempre dictan estas medidas desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso hay que decirle a la población para que sepa dónde tiene que buscar y dónde tiene que luchar contra la corrupción, señor presidente. Y si nosotros queremos apuntar a los pequeños productores, tenemos que mejorar la competitividad, darles herramientas para que puedan tener estos verdaderos mercados, señor presidente, y no mendigar en cada municipio un espacio que después son perseguidos. Tiempo adicional. No, señor presidente, el mercado de Huancayo en Cusco, por ejemplo, señor presidente, es uno de los mejores ejemplos de pequeños productores organizados que llevan de la chacra a la olla la producción. Señor presidente, llevamos 5 años tratando de que tengan la propiedad del propio mercado y hasta ahora no se logra precisamente por una serie de trabas que colocan los propios, el propio Poder Ejecutivo. Señor presidente, queremos realmente agricultores competitivos, agricultores que eleven su productividad, tenemos que revisar
la política agraria, de cómo miramos al pequeño productor, de cómo garantizamos medidas eficientes que les puedan permitir llegar al mercado y a mercado no solamente local, sino al mercado internacional. Pero si al mercado internacional llevamos a los grandes agroexportadores y no ponemos ni siquiera para que vayan aprendiendo a un pequeño productor. Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Señor presidente, así nunca vamos a poder avanzar. Agricultura orgánica, competitiva, con elementos técnicos, que el Ministerio de Economía apruebe que se puedan perforar pozos en las zonas donde no hay agua y que se puedan equipar estos pozos, señor presidente, que la reconstrucción no espere 2 años porque todavía no tenemos canales que estaban construidos desde la tan criticada reforma agraria que a nosotros nos permitió, señor presidente, para que concluya. Que a nosotros, por ejemplo, en Piura, con la represa de Puechos, que vino de esa reforma agraria, nos permitió cambiar la vida. Y cambiar significa tener trabajo, tener dignidad y tener capacidad para producir en condiciones adecuadas. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez.